Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dejado el último día sin terminar el apartado que habla de la comunión de los bienes espirituales. En concreto habíamos comentado los primeros números del 499 al 451 y proseguimos hoy desde el 452. Dentro de la parte del credo, ¿no?, de la comunión de los santos, se especifica en estos puntos de qué diversas formas se concreta esa comunión que Dios ha querido que exista dentro de este cuerpo místico que es la Iglesia. En el punto 952 se hace referencia a los textos de Hechos de los Apóstoles, en primer lugar, ¿no?, en los que se relata cómo era la comunión en la primitiva Iglesia cristiana. Leo primeramente el punto. Todo lo tenían en común. Hechos 4:32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe de estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes de la tierra. Bien, hace referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, un texto importante en la tradición cristiana, importantísimo donde los haya, ¿no?, en el que se ha hecho hincapié, en el que se ha insistido mucho. Allí se dice: la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio de un gran poder, con gran poder, de la resurrección de Jesús, y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, los que poseían campos o casas, los vendían, traían el importe de su venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bien, como vemos en estos textos, se remarca que la primitiva comunidad cristiana pues le dio una grandísima importancia, ¿no?, a esta comunicación, a esta comunión de los bienes. Más aún, si leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, se descifra de la siguiente forma, ¿no?, el tipo de vida o de, pues podríamos decir, valores prioritarios en torno a los cuales estaba formada, cuáles eran los pilares básicos en torno a los cuales se juntaba la primitiva comunidad cristiana. Hechos 2, 42 dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. 4 cosas, ¿no? Pone como cuatro fundamentos en torno a los cuales giraba la primitiva comunidad cristiana, giraba pues esa comunicación que tenían entre ellos. Fijaros, dice: primero, acudían a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, a la comunión, dice, a la comunión. No se está refiriendo aquí a la comunión sacramental del sacramento de la Eucaristía. No, eso es el siguiente punto, donde dice a la fracción del pan. El texto, por fracción del pan, entiende la fracción de la Eucaristía. Le reconocieron al partir el pan. En la fracción del pan los discípulos de Maús también reconocieron a Jesucristo. Por lo tanto, se juntaban en torno a la predicación de la palabra, a la fracción del pan, que era la Eucaristía, a la comunión, y por comunión entienden a la comunión de los bienes, a la comunicación de todos los bienes que entre ellos tenían, a la puesta en común de sus bienes, y a las oraciones. O sea, por lo tanto, son 4 los pilares que
que sostienen, que conjugan la primera comunidad cristiana. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Es una iglesia, pues, que está por una parte alimentada por la enseñanza. Los apóstoles tienen una misión de enseñar la palabra de Cristo. Pero no únicamente por la enseñanza, sino que aparte de esa enseñanza no solo se aprende en conceptos, ¿no?, sino que también se vive sacramentalmente la Eucaristía. Pero no solo se celebra, no solo esa palabra se enseña, no solo se celebra, también se traduce a la realidad. Y la traducción a la realidad es la comunión de los bienes. Pero no solo para poder traducir la realidad, como sabemos que es algo que supera nuestras posibilidades, porque somos carnales, se ora, se dirigen a Dios Padre súplicas, ruegos, ¿no? Y por eso dice que también se juntaban en torno a las oraciones. 4 pilares que denotan, pues, que si alguno de ellos faltase, pues una comunidad cristiana estaría coja, le faltaría algún aspecto importante, ¿no? Algún aspecto importante. Supongamos una comunidad cristiana a la que le faltase el primer aspecto, ¿no?, el de la enseñanza de los apóstoles. Bueno, y faltándole pretendiese tener, sí, pues mucha comunicación de los bienes, o celebraciones de la fracción del pan, o oraciones, pero sencillamente le faltaría algo importantísimo, que es saber en qué medida todas esas iniciativas están partiendo de la voluntad de Jesús, en qué medida todo ello es expresión de la voluntad de Jesús para nosotros, ¿no? O sea, nosotros no nos relacionamos con Dios por iniciativa propia, sino que Él nos revela su palabra. Por lo tanto, también es muy importante formarse. Y hoy en día esto es importante, porque puede ocurrir que haya personas que tengan un espíritu, un deseo, una voluntad, no de ser cristianos, pero les falte formación. Eso ocurre con frecuencia. Que hay personas con mucha buena voluntad de ser serviciales, de ser entregados, de seguir un espíritu cristiano, pero que por falta de formación lo hacen de una manera muy vaga o incluso muy incoherente. Pues en unos aspectos son muy sensibles y en otros aspectos no son nada sensibles. Pues igual hay personas, pues, que están integrados en el mundo de las ONGs y tienen signos de solidaridad con el prójimo que realmente son encomiables, y están con un espíritu cristiano muy desarrollado en un aspecto concreto, no de la solidaridad con el prójimo, pero al mismo tiempo por falta de formación, por falta de una formación íntegra en la fe, en la moral, etcétera, puede haber otros aspectos de su vida que estén totalmente alejados, ¿no? Totalmente alejados del espíritu de Jesucristo en el Evangelio, y eso hoy en día es frecuente, ¿eh? Igual que existan muchas personas que tengan una sensibilidad hacia el prójimo grande, integradas en el mundo de las ONGs, al mismo tiempo que no tienen ningún respeto a la vida, algunas de esas personas, ningún respeto a la vida concebida en el seno de su madre, o que tienen una vida de promiscuidad y de falta de respeto y de integración de la sexualidad en el amor. O sea, puede ocurrir que cuando falte formación, haya una sensibilidad cristiana que sea totalmente parcial o fraccionada en algún aspecto concreto, y en los demás no tiene nada que ver, ¿no?, con el espíritu de Cristo. Por eso el primer aspecto es importante. La primitiva comunidad cristiana recibía la enseñanza de los apóstoles. Es muy importante formarse bien. Pero en segundo lugar, también elevaban a Dios oraciones, porque de poco sirve estar bien formado en la mente sabiendo que somos débiles y si no suplicamos, si no somos mendigos de la gracia de Dios. Y uno tiene siempre que suplicar, ¿no? Suplicar que eso que entiende que es lo recto, Dios le dé la gracia para llevarlo a cabo. Por lo tanto, después de formarse bien, orar. Después de orar, celebrar en la fracción del pan. La Eucaristía es la realización sacramental del lavatorio de los pies, en el que Cristo se entrega
como alimento mío para que yo me pueda entregar como alimento de los demás. Si yo no soy alimentado por Cristo, difícilmente podré pasar a ser alimento para los demás. Y por último, la comunión de los bienes. La palabra comunión, pues, en ese texto clave de Hechos 2:42, se refiere a la comunicación de nuestros bienes. Bienes materiales, como puede ser el dinero, en primer lugar, y bienes también espirituales, todos esos bienes de los cuales Dios nos ha hecho depositarios y que tenemos que poner sencillamente a disposición de los demás. Es un texto, pues, en torno al cual gira, ¿no?, este punto del catecismo, y en torno al cual los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia reflexionaron muchísimo. Acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Era un texto clave. Nos imaginamos que también en la primitiva comunidad cristiana habría problemas. Pues por supuesto que los habría. De hecho, aquí vamos a ver también cómo pues se describe alguno, porque en todos los sitios tampoco no tengamos una visión idílica de la primitiva comunidad cristiana. Tendrían problemas, claro que los tendrían, pero sin embargo mantenían el ideal muy alto, y nosotros pues tenemos que reconocer que ese ideal lo hemos rebajado mucho. Vamos a ver algunos de estos problemas que tenían, pero antes de ello hay que entender que este ideal de la comunicación de los bienes, bueno, pues la Iglesia no lo interpretó como una especie de comunismo, como si los primitivos cristianos no tuviesen propiedad privada. Sí la tenían. La propiedad privada, el ideal no es una especie de comunismo en el que uno no tiene propiedad privada. No, ese nunca fue el ideal de la primitiva comunidad cristiana. Ese ideal, pues, se vivió, el de carecer de propiedad privada, pues se vivió en las primeras experiencias de la vida religiosa, de la vida cenobítica, de la vida en común, donde los que formaban parte de esa vida eremítica, etcétera, no tenían nada propio y lo ponían en común, allí donde se juntaban, ¿no?, en un cenobio, pues varias personas que seguían a Jesús de esa forma. Pero en la vida podríamos llamar, que nosotros llamamos hoy en día laical o seglar, siempre existió la propiedad privada. Ahora bien, era una propiedad privada con una conciencia muy grande, con una conciencia grandísima, de no ser una propiedad privada con derecho absoluto a ella. Jamás los cristianos tuvieron una conciencia de propiedad privada absoluta, sino sencillamente relativa. Más bien el término que el catecismo utiliza es: somos administradores de aquello que se nos ha dado en propiedad. Se nos ha dado en propiedad, sí, pero no a título de propiedad absoluta, sino a título de administrador. Es decir, es propiedad tuya, pero por un tiempo. Luego dejarás de poseerlo, porque de hecho esta vida es corta, y entonces se utiliza esa imagen del administrador. Y en eso especialmente está referido en el capítulo 16 de San Lucas, donde se nos da esta conciencia de que los bienes son administrados por nosotros. Decía también a sus discípulos: era un hombre rico que tenía un administrador, a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo a sí mismo el administrador: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la administración me reciban en sus casas. Y convocando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Y después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El señor alabó
al administrador injusto, porque había obrado astutamente. Pues los hijos de este mundo son más astutos que los de su generación, que los hijos de la luz. Yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? En la clave de este texto del Evangelio que lo refiere el Catecismo, dice: el cristiano es un administrador de los bienes del Señor, pues hace referencia a que la administración consiste en una propiedad pasajera, de la cual después tendremos que dar cuenta. Y esa propiedad pasajera pues hace referencia al tiempo de esta vida, porque todo ese dinero o todos los bienes materiales o incluso cualidades, ¿no?, que Dios nos haya dado, pues van a quedar aquí. Van a quedar aquí y no vamos a llevarlas sencillamente al otro mundo, como muchas veces lo decimos entre nosotros, ¿no? Lo decimos, pero curiosamente no vivimos en consecuencia. Pues la clave de la parábola evangélica evidentemente no es pues casi instarnos a que utilicemos injustamente del dinero, no. Eso es pues de alguna manera una pequeña provocación de esa parábola que nos viene a decir si los hijos que son astutos, ¿no?, si son capaces de utilizar del dinero astutamente para hacerse amigos, los hijos de la luz deberíamos de ser también astutos para tener una astucia espiritual, ¿no?, y para entender que si este administrador injusto actuó o utilizó, mejor dicho, astutamente del dinero, pues para prepararse una buena vida después de que fuese expulsado de su trabajo, cuánto más nosotros si tuviésemos astucia espiritual, si fuésemos no únicamente sencillos como palomas, sino también sagaces y astutos, ¿no?, como serpientes, como dice Jesús que seamos, deberíamos tener la audacia, ¿no?, y la astucia espiritual de utilizar todos los bienes materiales en función de los bienes eternos que se nos ofrecen en la vida eterna. Ese es un poco pues la comparación un tanto provocativa que pone Jesús. Si fuésemos inteligentes, utilizaríamos el dinero como este administrador injusto, que lo utilizó para prepararse un retiro cuando fuese a ser expulsado de su trabajo, ¿no? Verdaderamente es una comparación provocativa por parte de Jesús, en la que, por supuesto, no nos está invitando a que seamos injustos como este administrador, sino nos está invitando a que seamos suficientemente pues sagaces para que utilicemos los bienes materiales en esta vida en función de la vida eterna, para que entendamos que de poco nos sirven todos los dones que hemos recibido si no es bajo esa clave de administración. Los bienes sirven para otra cosa, no sirven en sí mismos. El gran mal de los bienes es cuando los utilizamos para servir a los propios bienes. Utilizamos los bienes como algo a lo que debemos de servir, en vez de servirnos de los bienes, buscando los dones eternos. El Señor pues quiere que invirtamos esa servidumbre del corazón, no servir a los bienes, sino servirnos de los bienes al servicio del reino de Cristo. Ese es el reto que se nos lanza en esta parábola. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.